Ok, empecemos. En este video vamos a ver cómo anular un cheque, o en inglés hacer void. Ok, vamos a encontrar un cheque. Vamos a Expenses y otra vez Expenses. Aquí en esta cajita nos da la opción de seleccionar qué tipo de transacción queremos ver. Aquí están todas las transacciones, entonces podemos ver gastos del credit card, créditos de credit card, un bill, purchase order, etc. Pero vamos a seleccionar cheque para solo ver los cheques. Ok. Ahora vemos que aquí tenemos un cheque, el cheque número 70, que se le pagó a Chin's Gas Oil. Vamos a abrir ese cheque. Ok, vemos Chin's Gas Oil y todos los detalles. Ok, vamos a More y bajo Copy, arriba de Delete, podemos ver Void. Esa es la opción de anular. Are you sure? ¿Estás seguro que quieres anular este cheque? La respuesta es sí. Ok. Ahora ya está anulada el cheque. Ok. Y ahora vemos que Chin's Gas and Oil, el cheque 70, ahora tiene una cantidad de 0. Entonces ya está anulado el cheque. Ahora, sí, noten que si ya hicieron la conciliación de los libros y este cheque estaba conciliado, igualmente va a haber un cambio. Entonces van a tener que hacer ajustes. Pero aparte de ello, así fácil se anula un cheque en QuickBooks Online.